El justiciero anónimo. ¿Ha surgido en México un nuevo héroe? Esta persona asesinó a 4 ladrones que actuaban en una línea de autobuses entre la Ciudad de México y Toluca. El grupo de asaltantes abordaban los camiones para minutos después sorprender con pistolas al chofer y quitar las pertenencias a los pasajeros. Pero en esta ocasión los asaltantes no contaban con que a bordo de este camión iba el llamado justiciero anónimo. La versión de los testigos es la siguiente. Cuando los bandidos abordaron al camión, esperaron unos minutos para empezar con su maligno plan: arrebatar las pertenencias de los hombres, mujeres y niños que viajaran en el vehículo. De pronto los criminales comenzaron a actuar. Uno de ellos amenazó al conductor y los demás comenzaron a despojar a los pasajeros de sus pertenencias: celulares, joyas, relojes y todo objeto aquel que para los ladrones tuviera valor. Terminaron el despojo de bienes y se dispusieron a bajar del camión, burlándose de la pobre gente, dejándola sin nada, sabiendo que en este país, México, la policía jamás los iba a atrapar. Se habían salido con la suya una vez más y no había quien los detuviera, o al menos, eso fue lo que ellos creyeron cuando uno de los pasajeros decidió acabar con el reinado de terror de estos asaltantes. Se levantó de su asiento, sacó un arma y comenzó a disparar a los desprevenidos rateros. Todos murieron. El justiciero anónimo había estado ahí para defender a todos los pasajeros del camión. Arrastraron los cuerpos al lado del camino y después se fueron. Unos kilómetros por delante, el justiciero pidió su parada, no sin antes despedirse de todos, diciendo: hagan paro, no digan nada. Luego desapareció misteriosamente entre los árboles con todo el misticismo de un superhéroe. El autobús siguió su camino con dirección a la Ciudad de México y minutos más delante del lugar de los hechos, el pasajero que realizó los disparos descendió de la unidad, sin que se hayan percatado los testigos entrevistados del rumbo al que se dirigió. Los pasajeros hicieron paro porque sabían que estaban protegiendo a quien los protegió. Hay que decirlo. Lo verdaderamente triste de todo esto es que si no le ponemos hoy un punto final, nosotros seremos víctimas de nosotros mismos también. El nuevo Vengador no es un superhéroe, y tampoco sabemos si va a volver a aparecer. Él solo hizo lo que pensó que era correcto, y que estaba seguro que nadie lo iba a detener o delatar. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que su reacción estuvo bien o mal? ¿Crees que la policía es una organización confiable? Si nuestro gobierno no puede cuidarnos, entonces ¿quién lo haría? Déjame tus comentarios aquí abajo. Quiero saber lo que piensas y descubrir si estás de acuerdo con el justiciero anónimo. Yo soy el documentalista. Y esto fue el justiciero anónimo. El autobús como quiera, el que viene de la norte que sale, viene levantando pasaje en el camino.